Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Richard, ¿por qué lo dices con tanta fuerza? Ay, por Dios. Cariño, dice que no le gusta que le digan bisonte. Es que no entiendo de verdad. ¿Qué tiene que ver que le digan bisonte, que le digan Tauro o que lo digan escorpión? Es que... Bisonte, ya está, es esto, al final va a salir de mi canal. Bueno, corazón, ¿vale? Yo lo digo con todo el cariño del mundo, no para provocar. Esto me recuerda mucho a una seguidora de Scorpio que me dijo, no quiero que me digas cariño. Parece como si yo lo diría, es como si ella me estuviera teniendo al frente y yo se lo estoy diciendo cariño y yo no lo gusto, ¿vale? Yo no lo gusto, es así. ¿Por qué se lo toman tan personal? No entiendo de verdad, cariños, no entiendo sinceramente, bisonte, ¿por qué se lo toman tan personal? Muy bien, bisonte, ya está. Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto a través de ese correo, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Tauro. O te digo bisonte. Bendiciones, cariño. Ya está. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido bisonte, una de las imágenes que yo he visto es como si estuvieras tú con otras personas que puede ser hijo, familia o tu entorno, y es como que se están abrazando, cariño. Se están abrazando. Posiblemente como esa frase que dice, la unión hace la fuerza, ¿no? O porque a lo mejor, mi querido bisonte, alguien te quiere separar de una persona muy especial y tú me dices, Richard, no voy a parar hasta poder detener a esta persona. No porque a lo mejor de repente tú estés obsesionado, obsesionada, no, porque tú lo crees, porque tú sientes que esto es justo. Que esto es justo, ¿vale? O porque ya veo los comentarios por ahí. Ay, Richard, yo nunca voy a rogar lo que es a un hombre, yo nunca voy a rogar lo que es a una mujer. Los tauros no somos así. Yo no digo eso. Yo digo que tú me dices, Richard, yo no voy a descansar hasta poder recuperar aquello que yo pienso que es justo para mí. Porque a veces, cariño, con esto no justifico ni al hombre ni a la mujer, a veces la pareja cambia, corazón, no porque a lo mejor de repente sea mala persona, porque sea un mujeriego, sino porque alguien, cariño, se le mete en la cabeza. Y lamentablemente, como son débiles para tomar lo que es decisiones, cariño, pues caen redondito en la trampa de la otra persona. Y a veces, cariño, muchas veces la familia también son causantes. ¿Para qué? Para que la persona que está en compromiso con nosotros cambie, bisonte. Y este es el punto donde yo quiero llegar. No es que tú ruegues a alguien, no es que tú de repente estés arrastrándote por una mujer, por un hombre, no. A lo mejor me dice Richard, tengo hijos pequeños, tengo familia que mantener. Yo sé que no es mala persona, pero sé que él o ella está influyendo. Y ellos pues tienen poco carácter. Esa es la verdad, ¿vale? Ellos tienen poco carácter y no saben qué decisión tomar. Siento, bisonte, que también con esto es como que están buscando los 5 pies al gato. Quieren encontrar algún tipo de defecto, posiblemente para utilizarle lo que es en tu contra.
Tú vas a tener una reunión o has tenido lo que es una reunión o una entrevista, cariño. Pero siento como que, aunque aparentemente parece todo bonito, siento que no están siendo sinceros o sinceras. Entonces, si tú vas a tener una reunión en la cual implique dinero, documentos o trámites legales, antes de firmar o poner tu huella digital, asesórate. Asesórate, ¿vale, bisonte? Porque siento que vas a tener una reunión, cariño, alguna entrevista. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, mi querido Tauro. Carta guía, carta de consejo, mi querido Tauro. Bisonte, ya está. Es que de verdad me pone nervioso. Y me lo han puesto en el mensaje ahí. ¿Cuántas veces quieres que te diga que no me gusta que me digas bisonte? Tauro, 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 Tauro. Y encima me ha dicho, tu lectura ha sido al 100% para mí. Me encanta. Me encanta, cariño. No lo hago de mala fe, corazón. Te lo digo de cariño, ¿vale? Si tú tienes una trauma con el bisonte, yo no tengo la culpa. Pero yo lo hago de buena fe. La carta del mago, cariño, me dice... La suerte te acompaña, mi querido bisonte. La suerte te acompaña. Cualquier problema que tú tengas o cualquier meta que tú quieras lograr en tu vida, lo vas a concretar, cariño. Por eso que te he visto que tú estás abrazando a tu entorno, protegiendo a tu entorno. Y hay muchas energías, cariño, que quieren hacer daño. Que quieren posiblemente que tú te pongas nervioso, nerviosa. Yo no, ¿vale? Yo no. Richard, ¿cómo crees que no me voy a poner nervioso, nerviosa si me dice bisonte? Yo no. Hay otras personas que intentan ponerte nervioso o nerviosa. Tauro, siento esto, ¿vale? El mago también me dice, cariño, si tú tienes algún tipo de problema económico, el trabajo va a estar rondando tu casa, tu vida. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries. Voy a sacar más cartas. Me sale un Libra, me sale un Géminis, me sale un Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, iniciales. Vamos a ver, iniciales. ¿Qué me dice? La letra Y. Voy a sacar más. La letra B. La letra G. La letra Z. La letra Q. La letra F. Y la letra H. Cariño, un poco más y te sale todo el abecedario. Veo que no pierdes el tiempo, mi querido bisonte. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Tauro, que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. Dice, todo va bien. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, cariño. Yo siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente van a empezar a recibir algún tipo de señal. Vas a ver caer plumas, mariposas, o simplemente te vas a sentir conectado con la naturaleza. Te están diciendo, cariño, que ya viene tu época de gloria. Va a llegar tu época de gloria, mi querido bisonte. El otro mensaje también, mi querido bisonte, que te puedo entregar con esta carta del Arcángel Gabriel, es importante que tú mantengas a tu niño o a tu niña interior. Porque yo siento, Tauro, como que alguien quiere hacerte cambiar. Y eso no permitas, cariño. Así como yo no permito que me hagan cambiar el nombre de bisonte, no permitas que una persona te haga cambiar, mi querido Tauro. No lo permitas, cariño, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. A ver, corazón. ¿Qué me dice el Arcángel? Perdón, el tarot de la New. Me he confundido ya. Que Dios del universo me ayude. ¿Qué me dice el tarot de la New? ¿Qué me dice el tarot de la New? Mi querido Tauro. Me sale lo que es la carta del 2 de espadas. Fíjate muy bien en esta carta, Tauro. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje que mira de costado, está mirando de costado, y tiene lo que es
encima de su pecho o prácticamente lo está apoyando lo que es en su pecho, un gran caracol. Es como si te estuviera protegiendo lo que es el corazón, sus sentimientos, cariño. Y aquí abajo, mi querido bisonte, hay una persona que ha naufragado, ¿vale? Este personaje representa lo que es a una sirena y tranquilamente, cariño, le daría espacio para que este hombre pues tuviera lo que es una oportunidad de vida. Pero en estos momentos este personaje, que es una sirena, cariño, está cuidando su tesoro, que es su corazón. Y como está rodeado de agua, nos hablan de los sentimientos, mi querido bisonte. Y tú de repente me dirás, cariño, o saldrán los haters por ahí. ¿Cómo es posible esta sirena, si su elemento es el agua, por qué no lo deja al ser humano que sobreviva? Etcétera, 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 ¿vale? Siempre le gusta juzgar a los demás, siempre. No sé si podrás ver en la cámara, de los ojos de esta sirena que está viendo al costado, cariño, caen lágrimas de plata. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Y aquí al fondo, bisonte, sale lo que es la luz. Entonces pasa la tormenta. ¿Con esto qué me dice bisonte? Hay una persona que vuelve a tu vida, cariño. Una persona que tú creías que ya la historia estaba zanjada entre vosotros dos. Te ha costado recuperarte. Te ha costado creer en ti. Has derramado lágrimas de plata. En este momento, bisonte, estás cuidando tu corazón. Y hay un futuro que se presenta para ti. Hay un futuro. Entonces te dice, deja de estar mirando en el pasado. Pobrecito Richard, pobrecita, ay, si tú supieras lo que le ha pasado a Richard. Lo han puesto los cuernos, ha perdido su casa, está mal con la familia, se ha puesto en contacto conmigo. Y a mí me ha entrado un sentimiento, me ha dado pena Richard, por Dios. Y creo que le voy a ofrecer un sofá en casa. Como amigo Richard, no corazón, el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Como me dijo mi madre una vez, espero que no duermas con esa persona. ¿Por qué? Porque la tentación es grande. La carne, la tentación es grande. Y esto es cierto, cariño. Esto es cierto. A lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, te equivocas, cucaracho. Yo ya no quiero nada con esa persona. Simplemente que soy una persona muy bondadosa y quiero ayudar a mi prójimo. Da la casualidad, cariño, que hay tanta gente para ayudar, pero te has fijado en tu ex y tu ex es tu prójimo, ¿no? Por Dios. A otro perro con ese hueso, cariño. A mí no, sinceramente. A mí lo que me dice bisonte, cuida tu corazón. Ya deja el pasado, cariño. Esa persona perdió su oportunidad. Y fíjate más en el futuro. Y cuando te dice fíjate más en el futuro, quiere decir, mi querido bisonte, que hay otra persona por ti o va a llegar otra persona por ti. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. O eres masoquista. A lo mejor eres masoquista, cariño. La carta del 3 de espadas dice, si te das cuenta, cariño, si tú no proteges tu corazón, la sirena aquí, simplemente ese corazón, cariño, va a ser traicionado y traicionada. Porque esta carta del 3 de espadas nos habla de la traición, cariño. De la traición. Te recomiendo, mi querido bisonte, que no corras riesgo. Esa persona ya perdió su oportunidad. Tiene su familia, tiene su entorno. O cuando te dejó, cariño, ¿se acordó de ti? No. Pues ya está, cariño. Vamos a continuar. Richard, qué frío que eres, sinceramente, Richard. De verdad, me quitas la ilusión. No es que te quite la ilusión, simplemente que soy realista, bisonte. Vamos a ver. Esta carta como consejo. Te dice, la carta del 5 de bastos, corazón. Siento, mi querido bisonte, que muchas personas te van a estar criticando y juzgando. O simplemente hay un grupo de personas, mi bisonte, que intenta hacerte cargamontón. ¿Vale? Richard, ¿cómo es así, cargamontón? Muchas personas te van a sacar tus errores, muchas personas van a remover cosas del pasado, en el trabajo, en el proyecto, en tu vida. Me dicen, bisonte, que no te sorprenda. Vete preparando mentalmente. Y si te tienes que defender, te defiendes, mi querido bisonte, ¿vale?
tienes que defenderte, bisonte. No, Richard, ¿vale? Yo tengo que escuchar que tengo que dar lo que es la otra mejilla, corazón. Cariño, yo respeto la palabra de Dios y yo creo mucho en la palabra de Dios, ¿vale, cariño? Pero en este caso, bisonte, a veces tenemos que defendernos, cariño, ¿vale? Tenemos que defendernos porque si no, corazón, si no te defiendes tú, nadie lo va a hacer por ti, mi bisonte, ¿vale? Siento que hay personas que van a venir a hacerte cargamontón. Vamos a ver, cariño, qué me dice respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Déjame arreglar las cartas. Esta frase de la mejilla tiene otro significado. A veces la Biblia es mal interpretada, sinceramente. No me acuerdo muy bien, pero lo voy a buscar, ¿vale? Tiene otro significado de la mejilla. Que te dicen, si te dan un golpe, entrega la otra mejilla. Tiene un significado, cariño. Yo creo que el significado es demuéstrale, creo, que está en su error. Pero no vas a permitir que te dé otro golpe, ¿no? No, la violencia no lleva a nada, cariño. Entonces, tú puedes resolver esta situación con la comunicación, Tauro. La comunicación, hacerle entender. Ya no estamos en una época de bárbaros, Tauro. Ya no estamos en una época de bárbaros. Ahora, para eso están las leyes, bisonte. Vamos a ver. Dos grupos. Vamos a ver, bisonte. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta del mago es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Vas a resolver cualquier problema. Opción 2. La carta de la rueda es un sí. Capricornio, cariño. Lo que tú hayas preguntado es positivo. Características. Se me fue el tiempo, bisonte. Se me fue el tiempo, Tauro, cariño. Vamos a ver. La carta del caballero de bastos. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario, pero también puede ser Leo y Aries. A esta persona lo vas a conocer en una fiesta, en una reunión, en un compromiso. O de repente vosotros están en un lugar donde actualmente hace calor. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, negro, natural o pintado. Tiene lo que es una sonrisa agradable. Me vuelve a decir, muchos de vosotros, mi querido bisonte, mi querido Tauro, vas a conocer a una persona que está de paso. A lo mejor está de vacaciones, a lo mejor en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, pero vas a sentir química con él o con ella. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Bendiciones mi bisonte, bendiciones mi Tauro, ¿vale? Yo solamente no digo bisonte, yo también digo Tauro, pues quédate con Tauro y bisonte ignóralo. Hasta la vista, sé feliz, cariño.